A todos son bienvenidos, los que somos de casa, los que nos visitan, los que están allá en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Ahora vamos a pedirle a nuestro pastor que pase al frente. Él nos va a bendecir con la palabra de Dios esta mañana. Y antes que él comience con su mensaje de parte de Dios, vamos a orar por él. Levanten su mano hacia acá, oremos por nuestro pastor. Bendito Padre, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por nuestro hermano Jonathan, a quien tú estás usando en gran manera, Señor. Gracias. Ayúdalo, guíalo, Santo Espíritu de Dios, guíalo esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todo el pueblo decimos amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias. Si alguien acaso no recibió esa hojita pequeñita con todos los temas que se van a estar tratando, aquí tenemos algunas hojas extras. Ahí puede Erasmo llevarle la hojita, ¿ok? Y aunque ya se anunció, quiero volver a animarle, hermanos. Seguramente muchos tienen muchas dudas. Y tienen muchas dudas y se quedan con esas dudas porque no vienen a la escuela dominical, pues así no vamos a avanzar. Si usted tiene, en el momento en el que usted leyó esa hojita, usted está diciendo, esos son temas calientes, son temas controversiales. Es que yo tengo mi postura, venga a la clase. No es lo que yo diga, no es lo que usted dice, es lo que la palabra de Dios dice. Así que el 4 de enero ya nos vamos a reunir, vamos a tener compañerismo, vamos a hacer algunos cantos especiales. Pero lo más importante es que el día 11 ya comenzamos con el primer tema. Por favor, haga planes, ese salón está grandísimo, le cabe mucha gente. Así que quiero animarle a que no se pierda de esa serie de 12 temas que vamos a estar estudiando juntos, ¿ok? ¿Alguien está contento de estar aquí? Amén. ¿Están despiertos? Gloria al Señor. Esperamos que hayamos pasado un buen tiempo en esta semana. Yo aumenté 1/4 libra, ¿verdad? Con muchos tamales que hemos comido. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Hermanos, estamos en el último servicio del año 2025. ¿Lo puede usted creer? Se fue el año volando. ¿Y cuántos pueden decir Dios es fiel? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Él ha sido bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por su fidelidad hacia nosotros y con esta iglesia. De verdad que como pastor estoy muy orgulloso con lo que Dios está haciendo en este lugar. Por supuesto que somos una iglesia en crecimiento, por supuesto que tenemos muchas cosas que mejorar, ¿verdad que sí? Aunque usted no lo crea, en este próximo abril, mi familia y yo ya vamos a cumplir 5 años. Esto ha sido increíblemente rápido. Y la congregación quizá tiene un poquito más de 5 años y aunque tenemos que mejorar muchas cosas, definitivamente estamos contentos por lo que Dios ha hecho y por lo que va a seguir haciendo en este lugar que sabemos y tenemos fe que va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Seguramente, como lo hemos mencionado muchos aquí, hermanos, pasamos alguna semana recordando el nacimiento del Señor Jesucristo. Como ya lo mencioné, hemos comido mucho. Quizá tuviste amigos, familiares, vecinos ahí en tu casa, cantaste, tuviste un compañerismo especial. Y como hemos seguido enfatizando, hermanos, nunca se te olvide compartir el anuncio más importante. ¿De qué se trata la Navidad? No se trata de la comida, no se trata de los amigos, hay algo muchísimo más importante. Hay una frase en inglés que dice algo así como the season for the, no, al revés, ¿verdad? The reason for the season. Y hermanos, a veces respondemos muy simple. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y tú dices Jesús, por supuesto que Jesús es eso. El principal, pero ya es tiempo de que empecemos a abundar un poquito más, porque hasta los no creyentes allá en el mundo saben que se coloca algo ahí en el pesebre. Así que ya es tiempo que tú le empieces a responder a los demás o a tus hijos el verdadero significado de la Navidad. ¿Tú sabes cuál es? Y yo quisiera empezar a ilustrar, hermanos, acerca de los nacimientos de los bebés. El nacimiento de un bebé es uno de esos sucesos que deben alegrarnos
y nos llevan a sentir tanto gozo que nos llevan a visitar familiares, nos llevan a ir a los hospitales porque alguien ha nacido, o en una casa y vas a visitar a alguna pareja, amigos, vecinos, hermanos en la sangre y hermanos en la fe. Y uno de nuestros deseos es tenerle en nuestros brazos cuando nos lo permitan y cuando nos den el permiso, y tú quieres cargar a ese bebé y dices, mira qué hermoso está ese bebé, aunque a veces están curiositos nada más. Pero tú dices, qué hermoso bebé, y se parece a la mamá, no se parece a nadie, pero mira, igualito al papá, te llena tanto de gozo. Y como dice ese himno, que algunos conocen porque Él vive, grato es tener a un tierno niño, tocar su piel gozo nos da. ¿Alguien conoce ese himno? Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel gozo nos da. Todos lo conocemos, ¿verdad? Ese nacimiento de un bebé es un suceso lleno de luz que incluso hace que algunas personas se olviden de sus problemas por un momento, porque es algo tan, pero tan hermoso. Es como un suspiro que se convierte en risa. Y aunque los problemas no han desaparecido, aunque los problemas, el mundo sigue igual, parece que por ese momento tú estás nada más disfrutando, mirando la creación de Dios, la hermosura de los bebés. Y se dice que cada día nacen miles de bebés en el mundo, y esos bebés nada más son conocidos por papá, mamá, la familia y algunos amigos cercanos. Pero una noche, en un rincón olvidado del Imperio Romano, en la ciudad de Belén, donde no había nada notable, probablemente apenas una aldea de pastores, nació un niño distinto. Y mientras cada nacimiento humano hoy en la tierra añade una vida al mundo, el nacimiento de Cristo vino a traer vida al mundo. Y por lo tanto se convierte en el nacimiento más impresionante, el nacimiento más importante de toda la historia. Juan 1:14 es el verdadero significado de la Navidad, y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Tú necesitas saber responder esa pregunta, amigo, hermano, hermana, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y ese no es el título de mi sermón, el título es Dios hecho hombre. Si alguien toma nota, el título de este sermón es Dios hecho hombre, y precisamente ese es el significado de la Navidad. Y por lo tanto le voy a pedir que vaya a su Biblia a Juan 1:14, Juan capítulo 1, versículo 14, y solamente vamos a estudiar ese versículo, pero yo quiero que tú salgas el día de hoy con una respuesta más amplia de lo que es el verdadero significado de la Navidad. Juan capítulo 1, versículo 14. Se me olvidó, me acababan de decir que alguien perdió esos lentes de aquí. Seguramente alguien los está mirando y son sus lentes para que pueda ver la pantalla. Aquí los voy a poner, ¿verdad? Me dijeron que alguien nos acaba de perder aquí unos lentes. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como solamente es un versículo, ahora te voy a pedir que tú lo leas conmigo, todos en voz alta. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, estamos delante de un texto glorioso y sagrado, y por lo tanto también pedimos que solamente seamos instrumentos que tú estás usando. No permitas que salga de mi boca algo que no es lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Danos tanta sabiduría que la necesitamos, danos entendimiento, discernimiento, Señor, y que hoy podamos ser exhortados a través de tu palabra, y que todos podamos responder a esa pregunta de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Señor, te honramos y te glorificamos. Sé con nosotros en este tiempo que estaremos navegando a través de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Una vez más, hermanos, para los que toman nota, el sermón lo he titulado Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Hermanos, definitivamente el nacimiento de Cristo
tiene que ser sí o sí el nacimiento más importante. ¿Usted lo cree? Es el suceso más glorioso y es el misterio más asombroso. Repito, el nacimiento de Cristo es el nacimiento más importante, el suceso más glorioso, pero también el misterio más asombroso, Dios manifestado en carne. Cuando Cristo nació, ellos debieron de haber exclamado: la salvación está aquí, la redención está aquí. Y si Cristo naciera en este tiempo y nosotros fuéramos parte de ese pueblo que sí le recibió, porque acuérdese que algunos no le recibieron, si tú eres de esos que le estabas esperando y por fin te enterabas de que Cristo nació, tú tendrías que haber exclamado: la redención está aquí, ha llegado, la espera ha terminado, por fin ha llegado la salvación a nuestras vidas. Hemos dicho tantas veces, hermanos, que ellos habían sufrido tanto por muchos cientos de años. Habían sufrido la opresión de varios imperios, como el imperio de Babilonia, el imperio persa, el de Grecia y entonces el imperio romano. Y nada más por mencionar algunas cosas, sufrían de aumentos muy extremos de impuestos. Algunos eran de una condición de pobreza muy extrema, pero la condición más peligrosa de todas, ¿cuál dijimos que era? El pecado. El pecado es la condición más triste y más terrible de todas estas personas. Muchos de ellos nacieron y crecieron escuchando historias de libertad, de que un día vendría un rey justo, un reino de paz, un Dios que interviene, un ungido que se había prometido. Un día nacería ese niño, un día vendría ese Salvador, pero parece que la espera se hace larga. Historias que repiten en las casas. Por eso espiritualmente cargaban con siglos de silencio profético, ni una sola nueva palabra de Dios. Y las escrituras las leían ahora más como un eco del pasado que como una voz viva del presente, de tanto que habían estado esperando y esperando y esperando. Pero un día vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, aquel que había sido prometido. La redención había llegado, la gloria de Dios se había revelado a su pueblo y llegó la luz que alcanzaría no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, la gloria de Cristo nos alcanzaría a todos los que estamos aquí presentes. Y por eso Simeón, aquel anciano, cuando tomó a Cristo en sus brazos, él dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, tu redención, la cual has preparado, escucha, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, la escritura se estaba cumpliendo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La redención había llegado. Y hoy diríamos lo mismo: la redención ha llegado. Afirmamos lo mismo: Cristo Jesús, su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan 1:14 en realidad está diciendo lo mismo. Todos aquí han escuchado eso: Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Juan 1:14 está proclamando exactamente lo mismo: Dios con nosotros. La segunda persona de la Trinidad se ha manifestado en carne. Y este versículo que vamos a estudiar hoy, hermanos, Juan 1:14, nos está diciendo tres afirmaciones gloriosas. Hoy no batallé para armar mis 3 puntos porque el versículo ya está trazado en 3 secciones. Número 1, el verbo fue hecho carne. Número 2, habitó entre nosotros. Y número 3, lleno de gracia y de verdad. Así que ya sabes los 3 puntos que vamos a hablar el día de hoy. Repito, número 1, el verbo fue hecho carne. Es muy fácil decir Dios se hizo hombre. Yo lo creo, porque está en la Biblia. Yo creo que Dios se hizo hombre. ¿Usted también lo cree? Ahora, si me preguntan si lo podemos comprender todo, seguramente que no lo vamos a poder comprender. Por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: qué grande misterio, Dios manifestado en carne. En segundo lugar, dijimos que Él habitó entre nosotros. Esa frase, hermanos, es más importante de lo que tú y yo pensamos. Y en un momento la vamos a estudiar. Dios habitó entre nosotros es una frase importantísima, hermanos.
Y por último, lleno de gracia y de verdad. No es casualidad que Juan termine con esa afirmación que está exaltando a Cristo. Está recordándonos la plenitud de Cristo. Ese Cristo que nació hace alrededor de 2025 años está lleno de gracia y de verdad, y es todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra salvación. Así que esos son los 3 puntos. Primer punto, el Verbo se encarnó. El Verbo se encarnó. Juan 1:14, hermanos, es esencial y fundamental para el cristianismo. Es el pasaje más directo, es el pasaje más literal, es el pasaje más explícito sobre la encarnación del Hijo de Dios. En algunas otras partes en la Biblia, por supuesto que vas a encontrar referencia de que el Hijo de Dios vino a esta tierra, pero ninguno tan directo como este. Juan 1:14 literalmente te está diciendo el Verbo, aquel Verbo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien también es Dios, se encarnó, fue hecho carne, se humanó. Y mira cómo vamos a comenzar este sermón. Si tú te consideras cristiano, y yo no voy a preguntar, yo no te voy a pedir que levantes la mano, solamente voy a decir, si tú te consideras cristiano, tú necesitas saber eso, pero urgente, urgente. Porque no hay otra doctrina más atacada que esta, y también lo vamos a estudiar en un momento. Esa es la doctrina más atacada a lo largo de toda la historia, y es importantísimo que si tú te consideras cristiano, sepas cómo defender esto. Y puede sonar muy exagerado, pues ¿cómo que si me considero cristiano? Repito, no hay una doctrina más atacada que esta. Y cuando tu niño te pregunte, papá, mamá, ¿cuál es el significado de la Navidad? No digas nada más Jesús. Abunda en Juan 1:14. ¿Sabes por qué? Porque Juan 1:14 viene siendo lo que nos hace diferentes de otras religiones. Así de importante es Juan 1:14. ¿Qué no se supone que todas las religiones están atacando a Cristo y que Él no es Dios? ¿Alguien ha escuchado eso por todos lados, de que Cristo no es Dios? ¿Que no tenemos un anuncio enorme aquí en la ciudad de Amarillo? ¿Lo han visto? Que dan ganas de quemarlo, y ahí dice que Jesucristo no es Dios. Es la más atacada. Por eso Juan 1:14 nos distingue de todas las demás religiones. Así que punto número 1, el Verbo se encarnó. ¿Estamos listos, hermanos? Gracias por estos 5. Tenemos que descubrir primero quién es el Verbo, porque la primera frase que leímos gira en torno a una persona, porque dice aquel, es alguien, aquel Verbo fue hecho carne. Por lo tanto, antes de mirar qué hizo esta persona, vamos a descubrir quién es esta persona. Porque a pesar de que todo el capítulo de Juan 1 es tan pero tan obvio que se refiere a Cristo, hay algunos que se han atrevido incluso a acomodarlo a su manera para probar sus teorías, o diríamos sus herejías. A pesar de que es tan pero tan claro, algunos han distorsionado la palabra para acomodarlo a como ellos piensan. ¿Qué versículo leímos? ¿Qué número? El 14. Y aunque vamos a abundar en todo el capítulo 1, nada más si nos fuéramos al que sigue, el 15, dice Juan dio testimonio de él. Ya con eso, hermanos, porque algunos dicen que Verbo no era una persona. Bueno, aquí está hablando de él, es un ser. Este es Juan que está exclamando y diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. Y como lo hemos dicho, hermanos, siempre hay un porqué. Todo lo que los autores están escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, hay un porqué. Se les está escribiendo a ciertas personas en un tiempo en específico, en cierto contexto. ¿Por qué era necesario que Juan escribiera que el Verbo se encarnó? Lo mencioné la semana pasada y lo repetí hoy. La doctrina más atacada a lo largo de toda la historia es cristología. Y cuando decimos cristología nos referimos a todo lo que tiene que ver con Cristo, la doctrina de Cristo. Y el enemigo principal, escuche, el enemigo principal en el tiempo en el que Juan está escribiendo, por un lado era el gnosticismo y por el otro lado el docetismo. Y no quería yo sonar como una clase, no es una clase de historia, no quiero aburrirlos, pero resumidamente, hermanos, aunque hay muchas a lo largo de todos los siglos, diferentes herejías que atacaban a Cristo,
Pero nada más con estas, el gnosticismo y el docetismo, hermanos, eran corrientes que creían de esta manera. Escuche, ellos creían, ok, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿Me escuchó? ¿Me va siguiendo? Así pensaban ellos, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Por lo tanto, si Dios es espíritu, ¿cómo va a ser posible que Dios, siendo espíritu, se meta dentro de un cuerpo porque la materia es mala? Así que como ellos pensaban de esa manera, muy afectados por la cultura griega, llegaban a esta conclusión de que Jesucristo solamente parecía un humano, pero que en realidad no era plenamente humano. Otras corrientes de esos tiempos creían que quizás sí era humano, pero no creo que él era un ser divino. Algo muy parecido a los ataques que tenemos el día de hoy con muchas religiones que atacan la deidad de Cristo y dicen que él solamente fue un profeta, un maestro, pero que él no era Dios. O sea, todo tipo de herejías estaban existiendo desde el primer siglo y llegaban a esa conclusión: o no es Dios o en realidad no era humano, como que tenía un rastro ahí de humano, parecía humano, pero en realidad no era plenamente humano. Y por eso Juan, hermanos, escribe esto para ese tiempo, para ese contexto y para nuestra bendición también, para nuestra edificación también, para dejar bien en claro de que Jesucristo no parecía carne o que no habitó simbólicamente, no, verdaderamente es Dios y verdaderamente fue humano, es humano. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta usted y yo. La parte, hermanos, de que lo comprendamos todo en su totalidad, allá le preguntamos a Dios en el cielo, pero si está en la Biblia tenemos que creerlo. Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y al final de este sermón vamos a concluir mirando por qué era tan importante eso, por qué Dios tenía que ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que una vez más Juan dice, el verbo se hizo carne. Juan pudo haber dicho, Cristo se hizo carne. Para todos los que estaban dudando, ¿será que el verbo realmente es una persona? Juan, ¿por qué no la complicaste? ¿Por qué no ponías nada más? Y Cristo fue hecho carne. Pero en lugar de hacer eso, ¿qué fue lo que Juan escribió? Él escribió, el verbo se hizo carne. ¿Sabes por qué él hizo eso? En el momento en el que tú lees, en el versículo 14, el verbo, tú automáticamente lo vas a conectar con el versículo 1. Y si lo conectas con el versículo 1, te vas a topar con esa frase de en el principio, y ahí te lleva a toda otra teología que es necesaria estudiarla, hermanos. Así que, ¿qué dice el versículo 1? Juan capítulo 1, versículo 1, usted lo conoce muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo hemos mencionado anteriormente. Tú lees en el principio y tu mente viaja ¿a dónde? A la creación. Así abres tu Biblia en Génesis 1:1 y tú lees en el principio, en el principio. Así que lo está conectando con el comienzo de todas las cosas para enfatizar la eternidad de Cristo. Hermanos, no hay duda de que Cristo existe desde la eternidad porque Él es Dios, y es lo que Juan está haciendo. Él está conectando a Cristo con la creación. ¿Para qué? Para afirmar que Cristo existía antes de que el mundo comenzara y antes de que el tiempo comenzara. Eso es lo que Él está haciendo. En el principio era el verbo. Esa palabra era, hermanos, nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Repito, esa palabrita era nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Porque mientras la naturaleza humana de Cristo comenzó en su encarnación, la deidad de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, por supuesto que Él existe. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde siempre. Cristo es el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el principio y el fin. No hay un comienzo, Él existe desde siempre. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que es, el que era y el que ha de venir. El que vive y reina para siempre. Dios, Cristo es eterno. Y es lo que Juan nos está enseñando aquí, hermanos. Ahora, si quiere buscarlo o escuchar nada más, Juan 17, 4 y 5. Juan capítulo 17, versículo 4 y 5 dice: yo te he glorificado en esta tierra. Es Cristo hablando. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, el Hijo está hablando con el Padre,
glorifícame tú al lado tuyo. Y mira lo que dice después, con aquella gloria ¿qué dice? Que tuve contigo desde cuándo, antes de que el mundo fuese. Juan es uno de los libros más teológicos y más profundos que tú puedes leer. Jesús está haciendo una oración. Él está diciendo, Señor, ya cumplí lo que tú me enviaste a hacer, obedecí, he terminado la obra de redención. Y ahora Él está regresando al lugar al cual siempre le ha permanecido, o al que siempre ha pertenecido. Está diciendo que antes de que la creación existiera, Él ya tenía comunión con el Padre, Él ya tenía gloria con el Padre. Y luego en esa misma oración, que se llama la oración sacerdotal en Juan 17, pero el versículo 24, si lo tienen ahí, dice, Padre, aquellos que me has dado, porque el Padre le dio al Hijo las ovejas desde antes de la fundación del mundo, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, es Cristo hablando, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que aunque el mundo pudo experimentar hace alrededor de 2025 años ese suceso tan importante de ver a ese niño que es Dios mismo, al mismo tiempo sabemos que que Cristo, quien es Dios, existe desde siempre. Él es eterno. Así que Juan 1:1, si se regresa ahí, está diciendo, en el principio era el verbo. ¿Y qué dice después? Y el verbo era con Dios. Existía desde el principio, por lo tanto lo está distinguiendo del Padre. Esa palabra con es muy importante, ¿ok? Una vez más en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo está distinguiendo del Padre y es importantísimo que tú lo distingas del Padre, porque aunque creemos en un solo Dios, no nos vaya a malinterpretar, creemos en un solo Dios con tres personalidades, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Existe una, se puede decir secta, los unicitarios, que no creen en la Trinidad y creen solamente en Cristo, solamente Jesús, no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo, se llaman los unicitarios. Pero el texto está diciendo que el verbo era con Dios, que en el original dice cara a cara con Dios. El Hijo está cara a cara con el Padre y al final dice, y el verbo era Dios. Lo termino leyendo todo otra vez. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No en el sentido que era y ya no es. Acuérdense que esa palabrita era nos está hablando de la preexistencia de Dios. Cristo existe desde siempre. Si usted quiere leer conmigo el versículo 2 y 3, ahí mismo hermano, Juan 1, 2 y 3. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué decía en Juan? ¿Qué decía en Génesis 1:1? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y Juan, que nos está mandando hasta el principio, él dice que Cristo hizo todas las cosas, todo fue hecho por la palabra del poder de Cristo. Por lo tanto, todo lo que Dios Padre es, Dios Hijo es el mismo. Por eso Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Así que resumiendo, hermanos, lo que Juan nos está dejando en claro es que el verbo es Dios mismo y que Él existe desde siempre y para siempre. Ahora, ese bebé que nació en Belén, ahora tiene una naturaleza humana. Él es totalmente humano y está experimentando lo que experimenta cualquier ser humano. Acuérdense que también esa era una doctrina atacada y decían, no, solamente parece un ser humano. Usted y yo tenemos que afirmar de que Cristo era totalmente hombre, de que Cristo es verdaderamente hombre. Es una teología totalmente importante, hermanos. Jesús creció y se desarrolló como cualquier niño. Estuvo en el vientre de María y se alimentó de la leche materna como cualquier otro niño. Mira lo que dice Lucas 2:52, que es un versículo muy utilizado para eso. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Esa frase de que él crecía en estatura, hermanos, nos está resumiendo de que Cristo era como cualquier otro niño. Él obtuvo una naturaleza humana, claro, sin pecado, como dice Corintios, se humanó pero sin pecado. Pero un niño que también comía, que también se cansaba, que también corría. Si tú lees muchas porciones en el Nuevo Testamento, la Biblia te dice que Jesús tenía hambre, que Jesús tenía sed, que se cansaba, además fue tentado en todo pero sin pecado. Necesitamos, repito una vez más, entender que Jesucristo es verdaderamente hombre. Eso es lo que la iglesia siempre ha creído, hermanos, desde siempre. ¿Me escuchó bien? Eso es lo que la iglesia siempre ha creído desde siempre y ha sido muy atacada. Cada siglo parece que salía una herejía nueva. Hasta eso ayudaba. ¿Por qué yo digo que hasta eso ayudaba, hermanos? Porque aunque salían estas herejías atacando a Cristo, eso hacía que la iglesia se pusiera las pilas, como decimos en México. Y la iglesia decía, oh mira, como están atacando la doctrina de Cristo, vamos a escribir confesiones, vamos a escribir credos de que la iglesia cree esto y esto y esto y eso. ¿Sí me entendió? O sea, como había muchas herejías, eso estaba provocando que la iglesia afirmara en confesiones todo lo que siempre ha creído. ¿Qué ha creído la iglesia a lo largo de la historia y qué cree Paramount en español? Estas tres cosas. Creemos que Jesús tiene una naturaleza divina. Número 2, creemos que Jesús tiene una naturaleza humana. Y número 3, creemos en la unión perfecta de ambas. Lo creemos porque está en la Biblia. Pero una vez más, si queremos profundizar de cómo fue eso posible, tu cerebro va a explotar. No nos va a caber semejante teología tan impresionante que solamente Dios entiende. Pero de que lo creemos porque está en la Escritura. Cristo es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, tiene dos naturalezas en una misma persona. ¿Están despiertos, hermanos? Si alguien se atreve a negar eso, la Biblia dice que es un falso maestro. Si nada más lo quiere anotar, 1 Juan 4, 1 y 2, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Escucha, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que si alguien lo niega, no es de Dios. Así que primer punto, el verbo fue hecho carne. Cuando tu niño te pregunte, no nada más digas Jesús, abunda un poquito más en el tema. Segundo punto, habitó entre nosotros. Tome nota ahí. Segundo punto, habitó entre nosotros. La palabra griega que Juan está utilizando aquí, hermanos, es la palabra eskenocen y significa montar una tienda. Montó su campamento, montó su tienda y da la idea de una tienda de campaña levantada en un lugar para habitar ahí temporalmente. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han viajado a algún parque, a algunas montañitas, a un lago y levantaron una tiendita de campaña? ¿Alguien ha hecho eso? Muy bien. Voy a hacer un comercial. Es uno de mis sueños con mi familia. Si alguien nos quiere invitar, por favor, no sé si aquí en este desierto existe alguna montañita o algo, pero ay, cómo quisiéramos eso. Ojalá que nos demos el tiempo porque se mira como que es algo hermoso. Hay alguna montañita, aunque sea de 2 metros aquí, y algún laguito corriendo y plantar, pero yo quisiera quedarme ahí la noche. No sé si se permite aquí. Betsy ya. ¿Se imaginan? No hay osos aquí, no creo. Así que bien plantada la tienda y qué hermoso ha de ser un tiempito así. Todos, haya sido o no haya sido, tú entiendes lo que significa esto de montar una tiendita, ¿verdad que sí? Cuando Juan dice, y habitó entre nosotros, él está haciendo referencia a alguien que montó una tiendita. Y hermanos, en el momento que tú escuchas que la palabra griega que Juan está utilizando significa montar una tienda de reunión, definitivamente te tiene que llevar al Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Te tiene que llevar a recordar del tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés. Ahora, hermanos, no digas, ay, pero ¿por qué cada vez que estamos en un versículo tienen que irse hasta al Antiguo Testamento y darle vueltas y vueltas? Hermanos,
Si no vamos al Antiguo Testamento, tú no vas a entender el verdadero significado de esa frase que parece tan simple: y habitó entre nosotros. No es que nada más Dios vino a la tierra, hay algo mucho más profundo. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, nada más para tener algunas referencias de por qué Dios le dijo a Moisés: hey, ármate un equipo, un constructor, arquitecto, y armen ese tabernáculo. Hay un porqué. Quiero que vayas a Éxodo 25:8, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y dice: y harán un santuario para mí y, ¿qué palabra dice? Habitaré en medio de ellos. La misma palabra que Juan utilizó en Juan 1:14 la encontramos aquí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le está dando instrucciones para que construyan ese tabernáculo, y luego de darle las instrucciones, también les dice el por qué, para qué. Y él dice: para que yo, Dios, para que habite en medio de ellos. Ese es el propósito del tabernáculo, hermanos. Escucha porque eso es tan importante. El propósito del tabernáculo: número 1, Dios habitaría en medio de su pueblo. Número 2, mostraría su gloria. Número 3, hablaría a su pueblo. Y número 4, a través de los sacrificios pasaría por alto los pecados del pueblo. No sé si tú lo estás entendiendo, hermanos, pero todo esto le da más sentido a Juan 1:14. Cuando el evangelista Juan dice: y habitó entre nosotros, tú tienes que pensar en todo esto. Tienes que pensar en el tabernáculo, y tienes que pensar en el propósito del tabernáculo. Lo voy a repetir. ¿Para qué Dios le dijo a Moisés: construya en un tabernáculo? Número 1, Dios habitaría en medio de su pueblo. Esa era la manera en la que Dios quería tener cercanía con su pueblo. Y ahora Juan está diciendo: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero también dijimos que el tabernáculo era donde Dios mostraría su gloria. Dice Éxodo 40, 34 y 35: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba todo. La gloria de Dios, de alguna manera, y digo de alguna manera porque no creo que podamos ver directamente a Dios, caeríamos muertos, pero de alguna manera experimentaban la gloria de Dios. Y Juan está diciendo: y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero también, volviendo al propósito del tabernáculo, dijimos que Dios habitaría en medio del pueblo. Número 2, mostraría su gloria. Número 3, hablaría a su pueblo. Dios, en ese periodo, en ese tiempo del tabernáculo, hablaba al pueblo ¿cómo? Él utilizó a Moisés como un mediador para comunicarse con el pueblo, pero ahora Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. O sea que esto también nos está dando una gran enseñanza. Así es como Dios se comunicaba con su pueblo a través de Moisés, con todo lo que pasaba en el tabernáculo. Ahora, cuando Juan está diciendo que el verbo habita entre nosotros, nos está diciendo que esa es la manera en la que Dios nos habla, a través de su Hijo. ¿Sabías eso, hermano? La revelación especial de Dios está en la persona de Jesucristo. Por eso este libro apunta ¿a quién? Apunta a Cristo. Para todos los que están buscando nuevas revelaciones, tú no necesitas buscar una nueva revelación. Este libro se ha cerrado y la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es completa. No necesitas buscar que alguien más te hable. Es que yo quiero que alguien me hable en voz alta. Pues lee la Biblia en voz alta. Eso es totalmente completo, terminado, fiel, suficiente, inspirada por Dios. No necesitas más. Juan está diciendo que si en el tabernáculo Dios hablaba a través de Moisés, ahora cuando Juan dice y habitó entre nosotros, busca a Cristo. Él es la revelación perfecta de Dios. Él nos habla a través de Dios. Hebreos 1 dice, y anótelo porque quizá alguien puede tener dudas con eso. Hebreos 1 dice que antes Dios nos hablaba por medio de profetas
y que ahora nos habla por medio de su Hijo amado Jesucristo. Cristo es la revelación perfecta y suficiente de Dios. Pero también dijimos que el propósito del tabernáculo era que a través de los sacrificios pasar por alto los pecados del pueblo. Eso no necesita mucha explicación. Cristo es el Cordero perfecto. ¿Quién dice amén a eso? Él es el Cordero perfecto. ¿Acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? Por supuesto que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, no solamente para pasarlos por encima. Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Ahora, hermanos, dejando atrás el tema del tabernáculo, más adelante, cuando el pueblo de Israel ya se había asentado en la tierra prometida, cuando reinaba Salomón, se construyó un templo que reemplazó el tabernáculo. Todos saben eso, ¿verdad? El templo estaba reemplazando el tabernáculo, pero era lo mismo. Seguía representando la morada de Dios entre los hombres, y era el punto de encuentro de Dios con su pueblo. En otras palabras, hermanos, tabernáculo o templo, el objetivo era el mismo. Era Dios queriéndose acercar a su pueblo. En ese lugar Dios revelaba su gloria al pueblo. En ese lugar Dios hablaba con su pueblo. En ese lugar se efectuaban sacrificios y Dios pasaba por alto los pecados del pueblo. ¿Me está entendiendo? Tabernáculo o templo era lo mismo. Es el punto de encuentro de Dios con su pueblo. Y ahora, ¿quién es nuestro punto de encuentro? Cristo. No queremos que la gente venga a tener un encuentro con el pastor o con alguien más. Que vengan a tener un claro encuentro con Jesucristo, quien es la revelación perfecta de Dios. Pero, digan conmigo, pero, no tiene nada que ver, pero para que se despierten, hay un tiempo en la historia del pueblo de Israel cuando la presencia de Dios los abandonó. ¿Sabían eso? Y le vamos a encontrar más sentido todavía a la frasecita "y habitó entre nosotros". Los abandonó no porque Dios sea infiel. Hemos estudiado que Dios es fiel, que Dios permanece fiel, pero como se estaban atreviendo a profanar el nombre de Dios, profanar ante la presencia de Dios, dice que Dios los abandonó. Va a estar en la pantalla, creo, y si no lo puede buscar en el libro de Ezequiel capítulo 10. Y me permití anotarlo, si no me equivoco, en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 10, versículos 18 y 19. Y dice: luego la gloria del Señor, ¿qué palabra dice? Salió de la puerta del templo y se sostenía en el aire y por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Este pasaje, hermano, nos está mostrando cómo la gloria de Dios los abandonó, y la gloria de Dios ya no estaba en el propiciatorio como antes lo habíamos visto en el tabernáculo o en el templo. Y ese abandono lo vemos un poquito más literal en Ezequiel 11, 22 y 23. Si nada más nos movemos un poquito más adelante, Ezequiel 11, 22 y 23, donde nos va a decir que la gloria se detiene sobre un monte que está al oriente de la ciudad, marcando que Dios ya no habitaba en medio de su pueblo como antes. Mira lo que dice Ezequiel 11, 22. Luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Y entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está en el oriente. El pueblo de Israel iba a seguir existiendo como una nación, como un pueblo, pero ahora sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, o en otras palabras, ya no había una cercanía como antes entre Dios y el pueblo, ya no había una comunión como antes. Pero en el mismo libro de Ezequiel, hay una profecía impresionante, tan hermosa, donde dice que un día Dios volvería a habitar en medio de su pueblo. Y no se está refiriendo a otro templo material, sino que estaba apuntando a la persona de Cristo. Eso está en Ezequiel 37, 26 al 28. Repito, Ezequiel capítulo 37, versículos 26 al 28.
y dice, haré con ellos, ¿qué dice? Pacto de paz. Un pacto es como este contrato, algo formal que no se rompía, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Y luego dice, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Tú ya tienes que ir distinguiendo a quién se refiere, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cuándo? Para siempre. La presencia de Dios los había abandonado porque su presencia había sido profanada, la presencia de Dios había sido profanada, pero Dios está haciendo una promesa al pueblo y el pueblo esperaba ese tiempo. Mira cómo todo se conecta. El pueblo ha estado esperando que Él habite de nuevo entre ellos. Después de unos siglos de silencio, por fin Dios habla y se revela en la persona de Jesucristo, y repito, le da más sentido a Juan cuando él dice, y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Te hubieras perdido todo eso si no vamos al Antiguo Testamento. Se está cumpliendo algo. Ya no tenían la presencia, ahora él está diciendo, y ahora nuevamente habitó entre nosotros. La gloria que se había ido en el libro de Ezequiel ha vuelto y camina entre el pueblo. Y no solamente habitó de una manera simbólica, sino que literalmente se humanó, anduvo entre ellos, está entre nosotros, ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo que está en cada uno de los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Quizá no tuvimos esa experiencia de ver a Cristo, tocarlo, pero está en nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de su glorioso Espíritu. Todo esto, hermanos, significa que Jesucristo se tabernaculizó, que como lo han dicho tantos pastores, no existe esa palabra en español, pero básicamente es lo que el texto está diciendo, como que Cristo se tabernaculizó en nosotros, plantó su morada en nosotros. No solamente nos visitó, sino que plantó su tienda en medio de su pueblo, se acercó a nosotros, tiene comunión con nosotros. Acuérdense que ahora podemos tener paz con Dios a través de ¿quién? A través de Cristo. Es por Cristo que ahora el Padre se acercó a nosotros. Esto debería de llevarnos a adorar a Cristo, ¿no se parece? Esto debería de alentarnos a adorar al Dios de la gloria. El Hijo es la revelación perfecta de Dios, y por eso Juan mismo en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Hebreos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Así de glorioso es Dios, hermanos, así de grandioso es Dios, y Juan dice que aunque al Padre no le hemos visto al Hijo. Y Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Están despiertos? Juan sigue escribiendo, vaya a Juan 1:14 nuevamente. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esa es la gloria que Juan está describiendo y está haciendo referencia a algo real, a algo literal. Juan y algunos otros testigos oculares experimentaron esto en primera persona. Esa frase de y vimos su gloria describe la acción de uno que no mira distraídamente, sino uno que examina a la persona y reflexiona sobre él. Es decir, no es un cuento, no es una fábula, no es un mito. Literalmente Cristo anduvo entre ellos y los discípulos tuvieron ese privilegio de contemplarle. Un comentarista dice, miraron los atributos de la divinidad brillando a través del velo de su naturaleza humana. Que una vez más lo creemos, pero explicarlo es algo complicado, hermanos. Repito, miraron los atributos de la divinidad brillando a través del velo de su naturaleza humana. Por lo tanto, si el tabernáculo en el Antiguo Testamento fue el lugar donde la gloria de Dios descendió sobre el pueblo, ahora Cristo es esa gloria de Dios revelada a los hombres. En algunas versiones
está en paréntesis. ¿Lo has notado? Dependiendo de la versión que tú tengas. En algunas versiones un poquito más modernas, contemporáneas, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y luego entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y no pensaba detenerme mucho en esto por cuestión del tiempo. Es una aclaración testimonial, algo que ellos presenciaron, pero simplemente velo de esta manera, porque en el original no aparece entre paréntesis, pero tampoco es mala idea, porque quieren captar algo. Es como si Juan está escribiendo y él escribe, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y tuviera que suspirar un poquito. Wow, como si Juan dijera, wow. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Cómo explicamos eso? Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es una explicación, hermanos. Vimos su gloria. Él fue revelado, estuvo entre nosotros, y ahora tú y yo podemos asegurar, Él está con nosotros. No nos ha abandonado, porque en Mateo 28, cuando Él nos dio esa orden de ir a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, que dice, yo estoy con vosotros algunas veces, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, hasta que Él venga por su iglesia. Y vamos a experimentar la eternidad con Cristo Jesús, el cual habitó entre nosotros y ya está con nosotros para siempre. Nosotros le fallamos, pero Él no falla. Él siempre estará con nosotros. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso está resaltando a Cristo mismo, la presencia de Cristo con nosotros. Tercer punto, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lo que nos ha estado enseñando Juan, hermanos, hasta ahorita es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. También nos ha enseñado que esa deidad y hombre habitó entre nosotros, se tabernaculizó, tiene comunión con nosotros, tiene cercanía con nosotros, y dice que la gloria resplandeció, así como en el antiguo pacto, ahora está resplandeciendo a través de Cristo. Pero Juan termina con esta frase, que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Juan está resaltando la plenitud de Cristo, y hay un porqué. De hecho, algunos hermanos ven en estas dos palabritas, gracia y verdad, un resumen de los atributos de Dios, es decir, un resumen del carácter de Dios. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En palabras simples, todo lo que Dios Padre es, Dios Hijo es, Cristo es Dios. Él está lleno de gracia y de verdad. Y esas palabritas, hermanos, que estamos leyendo en Juan 1:14, lleno de gracia y verdad, en el Antiguo Testamento es el equivalente a misericordia y verdad. Hermanos, misericordia y gracia son palabras que se parecen. De hecho, yo he escuchado a pastores muy fieles, muy sanos, que profundizan tanto que quieren hallarle una diferencia entre misericordia y gracia. Y entiendo, si nos ponemos a profundizar, quizás sí le vamos a encontrar una distinción entre la misericordia y la gracia. Una de las maneras en las que podemos diferenciar esas dos palabras es esto. Una cosa es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Alguien aquí merecía la salvación? Nos da lo que no merecemos. Pero otra cosa es que Él no nos dé lo que sí merecemos. ¿Y qué merecíamos? El infierno. De esa manera los van distinguiendo, pero hoy también quisiera decirles que de manera muy general apuntan a lo mismo. No nos quebremos tanto la cabeza. Misericordia o gracia apuntan a Cristo Jesús. Así que una vez más, Juan acaba de terminar
con un broche de oro, y Él está diciendo: el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Quiero nada más mostrarte brevemente en el Antiguo Testamento unos pasajes así súper rápido donde se utilizan esas palabras y siempre van de la mano. Por ejemplo, Salmo 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. También Éxodo 34:6, quizá te va a sonar más conocido. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que cuando Juan dice lleno de gracia y de verdad, él está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento para armonizar en un mismo tema que apunta a Cristo. Estas palabras nos hablan de la salvación que podemos encontrar únicamente en ¿quién, la iglesia? En Cristo. Necesitamos la gracia y necesitamos la verdad. Algunos ya han experimentado eso. Necesitamos la gracia y necesitamos la verdad. Pero alguien aquí quizá no ha experimentado eso, y es todo lo que tú necesitas: gracia y verdad. Y una vez más, eso únicamente lo encuentras en la persona de Jesucristo. 2 versículos más en el Nuevo Testamento. Casi vamos terminando, ¿ok? Ya vamos casi cerrando. Segunda de Timoteo 1:9, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó, iglesia? Cristo. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Otra versión dice desde la eternidad. Y luego segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 palabras claves: misericordia y verdad, o gracia y verdad. Por eso John MacArthur dice: Jesucristo fue la expresión total de la gracia de Dios. Toda la verdad necesaria para salvar está disponible en Él. Ese Verbo que se encarnó y habitó entre nosotros está lleno de gracia y de verdad, y es importante que tú sepas eso. Porque al ver la plenitud de Cristo, al levantar a Cristo, al resaltar a Cristo y ver toda la plenitud de la deidad en Cristo, te debe de enseñar que el único medio de salvación es ¿quién? Cristo, solamente Cristo. Y para entender mejor esta frase, hermanos, lleno de gracia y de verdad, es como que tenemos que caminar para atrás y ver todo el panorama completo. O subir una montaña, y escalar y ver hacia abajo el mundo. ¿Y con qué te topas, hermanos? ¿Cómo está el mundo hoy? Hay una frase que decimos los mexicanos, que la casa está al revés. El mundo está hecho pedazos. ¿O necesito yo explicarle eso? ¿Verdad que todos sabemos cómo está el mundo caído a causa del pecado? Totalmente distorsionado. Un mundo lleno de pecado, un mundo idólatra, un mundo dominado por las mentiras, por el error, por el engaño. Y usted y yo estamos muy cerquita de ese mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo y estamos experimentando todo este mundo caído. Por lo tanto, la mayor necesidad que tenemos como pecadores, ¿qué crees que es? En este mundo caído, ¿qué es la mayor necesidad que tenemos como pecadores? Son 2 palabritas que Juan ya nos acaba de decir. Lleno de gracia y verdad. De la manera que el pueblo de Israel miraba al tabernáculo como una fuente de salvación y transformación, Juan está diciendo que el Verbo es todo lo que tú necesitas para experimentar transformación. Cristo es todo lo que tú necesitas. ¿Tú dices amén a eso? Él te puede saciar, Él te puede llenar, Él te puede cambiar, Él te puede transformar. Eso es lo que tu corazón necesita. Todo lo que tu vida necesita para encontrar pleno gozo se llama Jesús, el cual está lleno de gracia y de verdad. Voy a concluir con esto. Si quieren empezar a pasar los muchachos, esto va a ser la conclusión.
¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? ¿Por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? 3 cositas muy sencillas. Si Jesús no se hacía hombre, no podía ser tentado. Número 2, si Jesús no se hacía hombre, no podía ser ejemplo. Y número 3, si Jesús no se hacía hombre, no podía morir. Una vez más, ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? Si Jesús, número 1, no se hacía hombre, no podía ser tentado. Pero como se humanó, entonces su encarnación nos proporciona un abogado ante el trono del Padre que ahora sabe exactamente lo que tú y yo estamos pasando. Ahora nos entiende, ahora nos comprende. Dios se hizo hombre para poder compadecerse de nuestra debilidad y darnos la victoria sobre el pecado. ¿Estás analizando esa pregunta de por qué se tenía que hacer hombre? Ya dijimos que si Jesús no se hacía hombre, no podía ser tentado. Qué bueno que se hizo hombre porque ahora experimentó y nos entiende. En segundo lugar, dijimos que si Jesús no se hacía hombre, no podía ser un ejemplo. Él vivió una vida de santidad para mostrarnos el camino. Acuérdense que Jesucristo no solamente vino a morir, dijimos que Él vino a vivir. Por eso la Biblia dice que Él aprendió obediencia. ¿Qué significa esto de que Cristo aprendió obediencia? ¿Acaso era un desobediente y tuvo que aprender obediencia? No. Es que Él experimentó la obediencia para dejarnos un ejemplo. Yo no sé cuántos de los que están aquí acostumbraron alguna vez a tener esas pulseritas en inglés que decían What would Jesus do? ¿Alguien las conoció? ¿Qué haría Jesús? Bueno, no sé si nada más lo tenían como un adorno, ¿verdad? Qué bueno fuera que cada vez que experimentáramos lo que sea, tomar alguna decisión difícil en esta vida, tú te preguntaras, ¿qué haría Jesús? ¿Qué decisión hubiera tomado Jesús en mi lugar? ¿Cómo hubiera respondido Jesús aquí? Una vez más, si Jesús no se hacía hombre, no podía ser ejemplo, pero Él se hizo hombre para que en esta tierra nos dejara el ejemplo de cómo vivir. Esas son las 3 respuestas. Si Jesús no se hacía hombre, no podía ser tentado. Si Jesús no se hacía hombre, no podía ser ejemplo. Pero por último, si Jesús no se hacía hombre, no podía morir. ¿Qué no se supone que Dios en su deidad no muere? Él no puede morir en su divinidad, Él es eterno, Él es por siempre y para siempre, usted sabe eso, el alfa y el omega. Por eso un comentarista termina diciendo, nunca deberíamos ver a Belén sin ver al Calvario, no deberíamos contemplar la encarnación sin que nuestro pensamiento se desplace a la crucifixión. Ese era el motivo principal, hermanos, por eso tenía que hacerse hombre. ¿A quiénes vino a salvar? Pues no fue a las plantas ni a los animales, a los seres humanos. Tenía que hacerse como un ser humano. Por eso la encarnación, o digamos la Navidad, es sorprendente por el motivo por el cual Dios se hizo hombre. Por eso es importante, para poder morir por nuestros pecados. ¿Le das gracias a Dios por eso? Ponte de pie y toma un tiempito para agradecer a Dios porque dejó su trono de gloria y se humanó, se encarnó, con diferentes objetivos, pero principalmente para morir por nuestros pecados. Cristo, el Mesías prometido, el ungido, el Hijo de Dios, renunció a la gloria que le correspondía, haciéndose pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos en su gracia y para su gloria. Todo lo que tú necesitas para la plenitud de vida, todo lo que tú necesitas para encontrar eterno gozo, todo lo que tú necesitas para tu redención se encuentra en la persona de Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y por lo tanto Cristo se convierte en el único ser que puede tomar tu lugar y perdonar tus pecados. Por eso ven a Él. Si tú estás aquí y no tienes una relación con Cristo, si no conoces al Dios de la Biblia, ven a Él, renuncia al mundo, deja tu pasado atrás y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que esto realmente nos haga resonar en nuestros corazones la importancia de que el Verbo se haya hecho como uno de nosotros, que haya habitado entre nosotros, y muchos ya hemos experimentado esa gracia y esa verdad, y sabemos que un día llegaremos a ese tabernáculo final que es Cristo mismo y la eternidad con Él. Pero si alguien en este lugar no te conoce, si alguien todavía no te ha proclamado como Salvador, como Señor, oramos para que tu Espíritu Santo haga esa obra de redención,
para que también puedan conocerte y llegar a ese santuario final que es Cristo. Señor, oramos por la vida de cada uno de los que están aquí presentes y todo lo ponemos en tus benditas manos. Y la iglesia dice, amén, amén. Cantemos al Señor, iglesia.